con la grabación de la sesión para enviársela a la Cordi y tengan la evidencia del soporte, ¿vale? Listo, mis profes. Permitirme compartir pantalla. ¿Me confirman si están viendo, porfa? ¿Sí me están viendo? Sí. ¿No me están viendo? Ustedes están Sí, muy profe, calladas, hoy me van a hacer llorar. Claro. Y están duras para sacarles palabras. Aprovechen el espacio. Ustedes saben que yo soy muy abierta a que pregunten para que pues puedan tener una buena información y no nos quedemos en el camino con la mitad de la información. ¿Listo? Listo. Entonces ya arrancando con el tema, vamos a entrar específicamente con la primera opción que nos presenta en la ruta y es todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar. ¿Listo? Importante recordarles, mencionarles que para esta capacitación se hace necesario que recuerden su cuaderno de novedades. ¿Sí? Proceso de novedades, así estemos en alternancia o en atención remota o en presencialidad. Debe estar registrándose toda la información. ¿Listo? La actividad de hoy está propuesta para que ustedes se vayan con unas herramientas claras en relación a cada una de las rutas que generan o que se generan en el entorno familiar en relación a los tipos de violencia que se podrían visualizar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la ruta de atención a violencia intrafamiliar. ¿Alguna de ustedes me quiere decir qué es violencia intrafamiliar? No todas a la vez, por favor. Cuando hay maltrato físico y verbal en la familia. Perfecto, cuando hay maltrato físico y verbal. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Violencia intrafamiliar, ¿qué nos dice esa palabra, profe? Empecemos entonces solo con la palabra violencia. ¿Qué es violencia? Es el uso de la fuerza causándole daño física o psicológicamente a una persona, sea niño, sea adolescente. Adulto. Perfecto. Violencia está relacionado, sí, por acá alguien iba a hablar, le voy a hacer la palabra. Es cuando hay presencia de agresión. Listo. A partir de esos conceptos que ustedes dan, entendemos el término violencia como toda acción que se genera en contra de la otra persona. Acción no solamente física, sino también verbal, que ataca directamente la parte psicológica o mental de la persona. ¿Sí? En este sentido, la palabra violencia aplica para todas aquellas personas que tengan noción y conciencia de lo que se está haciendo. ¿Sí? Es decir, todo aquel sujeto recién nacido. Ustedes podrían pensar que un recién nacido, ¿cómo va a asimilar la violencia? Si un recién nacido está acostado durmiendo y yo lo pellizco, ¿qué pasa? Llora. Llora, hay una reacción. El niño reacciona llorando. Exacto, Claro. hay una reacción a la violencia que yo le estoy ejerciendo. En este caso sería una violencia física, ¿sí? En caso de una violencia intrafamiliar, y cuando pasamos a la palabra intrafamiliar, está relacionado específicamente con el núcleo familiar, ¿sí? La composición familiar a la cual estamos estrechamente relacionados. En esta parte hace relación a papá, mamá, hijos, pero en nuestra diferente comunidad, pues digamos que conocemos familias que son familias extensas, que tienen papá, mamá, hijos, y en la misma casa viven abuelos, tíos, sobrinos, primos, ¿cierto? Entonces es una familia extensa. Los tipos de violencia en relación a la parte intrafamiliar, entonces está relacionado con todo aquel acto que yo como persona ejerzo en contra de otra, en este caso, en contra de un integrante de mi núcleo familiar. ¿Sí?
En relación a esto, se presenta, como ya les mencioné, violencia física, que hace relación a los golpes, moretones, pellizcos, jaladas de cabello. Y si lo llevamos al extremo, pues todo lo que tiene que ver con golpes de manera física y puntual, padre-madre o madre-padre. ¿Sí? También está relacionado en la violencia intrafamiliar el maltrato psicológico. Este está estrechamente relacionado con toda la parte verbal y de comunicación. ¿Sí? Es todo aquello que una persona no se expresa y que para nosotros suele ser desagradable o que socialmente no está siendo aceptado, ¿sí? Como el hecho de decirle una grosería a la pareja, ¿sí? Esto entra dentro del maltrato psicológico. Dentro de ese maltrato psicológico está designado el maltrato mental, ¿sí? Y eso ya está designado desde que una persona nos trata mal, pero nosotros además no lo creemos. No es que Marcela, tú eres fea, horrible. Y yo tras de le digo, sí, yo soy fea, yo soy horrible. También hay un automaltrato. ¿Sí? Yo misma creo ese automaltrato. ¿Listo? Con relación a nuestros niños y niñas, en el aspecto de violencia intrafamiliar, se presenta cuando papá, mamá pelean y los niños están presentes. Pero el que está peleando es el papá y la mamá. Se están diciendo malas palabras o se están golpeando y el niño no le están haciendo nada. No. También hay un tipo de violencia, ¿sí? Y es la violencia del automaltrato. ¿Por qué? Porque el otro día muy seguramente el niño va a llegar a ¿qué? Cuando llega a la unidad, ¿qué va a pasar? ¿Va a llegar a qué? Agresivo. Agresivo, o va a llegar a contarnos. No, Claro. profe, imagínate que mi papá y mi mamá, y ahí ya hay un proceso de violencia intrafamiliar. ¿Listo? ¿Qué hacemos cuando llega el niño a nuestra unidad de servicio y nos comenta esta situación? Automáticamente debemos activar ¿qué? Una ruta de atención a víctimas de delitos de violencia intrafamiliar. En este caso, esta ruta está cobijada por la ley 906 del 2004, ¿sí? Y es obligación de toda aquella persona que trabaje con niños menores de 18 años, niños y jóvenes en este caso. ¿Listo? Nosotros como talento humano que atiende primera infancia, pues estamos obligadas a hacer una denuncia y activar una ruta, en este caso de violencia intrafamiliar. El primer paso para esto está en la identificación y acompañamiento de las medidas de protección que se realizan a través de 3 entidades puntuales. La primera es el ICBF, nuestro aliado estratégico con el cual nosotros trabajamos. La siguiente es la Comisaría de Familia y finalmente la Fiscalía. Para realizar todo este proceso, y antes de yo hacer precisamente la denuncia o activar la ruta, debo tener en mi cuaderno de novedades, por eso le digo que es tan importante, descrito qué sucesos pasaron. Mi cuaderno de novedades está conformada de la siguiente manera. Una primera parte donde va a estar la fecha del suceso. Una siguiente parte donde va a estar relacionado la hora en la que el niño me narra la historia. ¿Sí? El nombre de la persona que me comentó, porque a veces no es el niño, a veces es la profe que llega con el moretón y llorando, entonces usted ya la profe Erika le dice, mamá, ¿qué le pasó? Pero si yo ayer la vi bien, y la mamá, ¡pum!, se desahoga, ¿cierto? Entonces nos cuenta todo, y es que el infeliz ese profe, mire cómo me volvió. Entonces ustedes ahí, ¿ya quién les está contando directamente? Ustedes deben registrar el nombre completo de la mamá. Se hace ya la descripción de los hechos, donde ustedes describen qué pasó, según tal cual ellos dijeron, ¿sí? No, en esta, digamos, descripción se invita a que ustedes no coloquen lo que ustedes creen que pasó, no, lo que la mamá dice que pasó, así tal cual. La mamá manifiesta que el desgraciado le pegó y mire cómo le volvió la cara. Si la mamá se deja acceder a fotografías, muchísimo mejor. Si no, se hace necesario solamente el relato de los hechos. Al finalizar el relato, se debe colocar la firma de la persona que registra la novedad y además se debe colocar la firma de la persona que está dejando la novedad. En el caso de ser un niño, pues los niños no van a firmar. Nosotros solamente vamos a colocar la narración de los hechos y espacio de firma del niño o madre queda en blanco. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro la primera activación de nuestra ruta?
Seguidamente a esto resulta que la mamá nos comenta a nosotros que no es la primera vez, que ya es la tercera vez, o sea que ya llevamos 3 anotaciones en nuestro registro de novedades. Después de la tercera anotación, y a no ser que no sea muy grave, se va a hacer la activación ante el ICBF. El ICBF, ¿cómo se reporta? Se le pasa la novedad a la entidad administradora hace el proceso con el ICBF. Posteriormente a esto, digamos que se hace una denuncia oficial que ya cada entidad determinará si es detención de medicina legal, de salud, del ICBF, a qué entidad va direccionada, y se presta, digamos que una atención inmediata en salud en caso de ser, digamos que consecuente o concurridamente la acción. Por acá se salió una profe. Listo. Las entidades que recepcionan las denuncias están estrechamente relacionadas con la Fiscalía, la URI, la Policía, la Casa de Justicia y la Comisaría de Familia. O todo aquel ente que considere que, digamos, están vulnerando los derechos de los niños y de las niñas, y por eso entra el ICBF en acción. ¿Listo? Después de todo este proceso se lleva la denuncia, donde se activa una noticia criminal, así se llama, o una querella, ¿sí? Donde se empieza a hacer un proceso de conciliación procesal. ¿Qué quiere decir? Ya cada entidad cita a mamá, papá, y empiezan a mirar qué está pasando. Si el niño está involucrado dentro de los hechos, muy seguramente el ICBF va a determinar en quién queda en custodia el niño o la niña. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Si ya el caso es muy grave, ejemplo, que la mamá dura más de un mes hospitalizada, obviamente ya hay un proceso de investigación donde se asigna un fiscal, que es el encargado de hacer la designación de todo lo que tiene que ver con el programa metodológico que se va a implementar en pro de restituir derechos. ¿Sí? Y acá hay una cosa bien importante, profe, si es que todos los procesos de violencia buscan y tienen como objetivo hacer la restitución de derechos de los niños y niñas. Cuando un niño y una niña está en un hogar que presenta violencia intrafamiliar, hay una violación a sus derechos, ¿sí? Derechos físicos y psicológicos. ¿Listo? Posteriormente a esto, después de la investigación, pues se hace un proceso de juicio dependiendo de las condiciones de la persona afectada, y se llega, digamos que a una audiencia, un juzgamiento y fallo en caso de que sea muy, muy grave. ¿Qué es lo que pasa con los feminicidios? ¿Sí? Para que ustedes lo tengan ahí en cuenta, la ruta que se lleva. ¿Claras hasta ahí, profe? ¿O tienen alguna pregunta? Buenas, ¿alguien en casa? Buenas. ¿Listo? Listo. Ahí viene el caso Quedamos que un nos... rato en silencio, no se escuchaba nada. Es que no quieren Nos hablar. quedamos en partes. No quieren hablar. ¿Listo? Listo, profes. Ahí viene algo puntual y es el manejo pedagógico que nosotros vamos a tener con los niños y las niñas. ¿Listo? En relación a los niños y las niñas que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar, se espera o se propone que ustedes, a través de un juego de roles, y esto ya son precisamente estrategias pedagógicas, ¿sí? Para determinar las acciones que se van a realizar con los niños a través de un juego de roles, como cuál: representación de un cuento, el cuento... Ay, la señal está como rara. ¿Listo? La representación de un cuento entrelazada con una acción que usted quiera determinar. Por ejemplo, yo quiero averiguar si al niño le están golpeando, ¿sí? Voy a buscar un cuento, y acá tenemos que ser muy estratégicas. Yo les voy a enviar a través de la profe Maisel unos recursos de cuentos, un drive donde hay un sinnúmero de cuentos con un sinnúmero de temáticas que nos permiten acercarnos y reconocer cuando hay violencia o no hay violencia en los niños y las niñas, ¿sí? Ejemplo, hay cuentos de un autor que se llama Anthony Brown. Estos cuentos nos permiten reconocer qué está pasando en el niño a través de una lectura de imagen, ¿sí? Ejemplo, el cuento que les voy a mostrar a continuación. Me cuentan si me ven en cámara, porque yo no me veo. ¿Ahí me están viendo?
Sí. No. Sí, Así. claro. Este cuento, si ustedes lo pueden visualizar, es un cuento del autor que les menciono y habla sobre la timidez, Billy el tímido. ¿Sí? Y acá se nos dan una serie de historias donde la idea es poder detectar, Corta, la idea es poder detectar. entrecortado, no las herra- escuchamos. Profes, ¿ustedes sí me escuchan bien? Nosotros estamos escuchando bien. Sí. Entonces, Nosotros acá estamos escuchando internet de la bien. profe de allá. No yo, no yo, Escucha. no yo. ¿Listo? No se escucha, está entrecortado. Profe, ya es cuestión de su internet, ya se me Se sale de escucha las manos. entrecortado. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, este cuento nos permite visualizar todo lo que está relacionado con el niño y la niña a través de una serie de imágenes donde el mono es el que describe la situación. Y nosotras como docentes vamos a observar atentamente el actuar del niño que creemos que está siendo víctima de violencia intrafamiliar. ¿Sí? Pilas. La recomendación de esto es que los cuentos son cuentos con lecturas cortas, ¿sí? Que no son cuentos que ustedes duran ahí una hora leyendo y no pueden mirar al niño porque se le pierde la lectura, sino por el contrario, miren esta imagen tan linda, por el contrario, sea un cuento acompañado de una ilustración que les permita a ustedes hacer lo que yo estoy haciendo, mostrar ilustración y poder visualizar qué acción está tomando el niño o la niña. ¿Sí? Estos cuentos son libros álbumes, así se llaman, así se encuentran en el mercado. Como les digo, yo les voy a enviar la colección, que yo tengo una colección en PDF, ¿sí? De todo el proceso que se lleva. ¿Listo? Recomendado entonces para detección de violencia intrafamiliar. En caso de que los niños y las niñas estén involucrados en violencia intrafamiliar, pero son de padres separados, volvemos al eje de la literatura y para este les voy a recomendar el siguiente cuento. Permítame que está un poquito lejos. ¿Me pueden ver ahí? Sí. Perfecto. Este cuento se llama Allá Allá y y acá. aquí. ¿Mm? Y consiste en la historia de cuando el niño está donde, hoy estoy perdida yo, acá y acá. Cuando el niño está donde la mamá y cuando el niño está donde el papá. ¿Sí ven? ¿Qué pasa cuando el niño está allá, allá donde la mamá? ¿Y qué pasa cuando el niño está aquí, aquí donde el papá? ¿Sí? Que el fin de semana se van para donde la mamá o el fin de semana se van para donde el papá y entre semana están donde la mamá o entre semana están donde el papá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Porque a veces puede darse que la violencia intrafamiliar no se está presentando donde la mamá tiene afortunadamente una pareja que la ama y la adora y aparte de eso quiere a su hijo, ¿cierto? Y no se está presentando allá, pero la violencia intrafamiliar se está presentando donde el papá, que tiene dificultades con su nueva esposa, ¿sí? Entonces, eso también es importante detectarlo. Vuelvo y recaigo sobre la lectura de imágenes. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, estas dos páginas solamente traen esta parte de acá en lectura, mírenla. ¿Sí? Es muy corta porque la idea de esto es que ustedes puedan observar a los niños y las niñas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay un hogar con maltrato? Miren la imagen, si ustedes alcanzan a ver qué está pasando. Cuando se presume de maltrato, ¿qué hay? Oscuridad, Hay ¿qué más ven? lluvia, Lluvia. tormentas. Exacto. ¿Sí ven toda la sensación de emociones que se genera detrás de esto, ¿sí? Y cómo detrás de eso también se puede, digamos, que empezar a visibilizar No se está escuchando nada, porfa. visibilizar las emociones de los niños y las niñas. Nuevamente. Cuando estamos en este proceso que no hay violencia intrafamiliar, miren qué pasa. Un día despejado, niños jugando. Exacto. Todo este tipo de historias nos empiezan a dar a nosotras luces de presuntos actos de violencia intrafamiliar.
y son ¿Y una dónde nos metemos estrategia para verlo? pedagógica o digamos que yo siempre les digo, es un pretexto para acercarse a los niños y las niñas. ¿Listo, mis profes claras hasta ahí? Listo. Clara la ruta de activación para violencia intrafamiliar, ¿cierto? Así con cada ruta les voy a dar brindando elementos. Detrás de este cuento ya está en su imaginación utilizar más estrategias, como cuáles. Vamos a hacer una obra de teatro, donde el principal actor va a ser el niño que yo creo que está siendo maltratado por el papá. Y él va a ser la representación del papá. Ustedes supondrán, si está siendo maltratado por el papá y él está haciendo la representación, pues muy seguramente el niño va a hacer lo que hace ¿quién? Los papás. El papá, ¿sí? Y ahí podríamos empezar. Esta herramienta muy fácil, muy sencilla, profe, es hacerlo a través del dibujo. Obviamente a través del dibujo uno podría decir, pero pues ya se necesita, digamos que una lectura muy juiciosa de parte de nosotras y una interpretación de los dibujos, ¿sí? Suele suceder que hay dibujos de niños que dibujan papá y mamá muy lindos, otros que dibujan papá y mamá rayada, la mamá rayada, y la rayan y la tachan. ¿Por qué será? Entonces nosotros como docentes pues debemos tener esa habilidad para empezar a analizar esos dibujos. ¿Listo, profe? Igual voy a tratar de mandarles también una ayuda didáctica en relación a eso, que es como digamos, no nos vamos a volver expertas descifrando dibujos, pero sí se nos van a dar cercanías de qué posiblemente puede manifestar un dibujo, ¿sí? Y qué hay detrás, por ejemplo, de un color rojo y un color negro, cuando el niño solo quiere pintar con rojo y con negro, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podríamos implementar? También a través del dibujo, ¿listo? Vamos a pasar a la siguiente, y es la ruta de articulación de vulneración en caso de presunto abandono. Todo esto que les estoy hablando está relacionado con tipos de violencia, y en este caso está relacionado con la violencia psicológica o por negligencia, ¿sí? ¿Por parte de quién? Del padre de familia. Haciendo relación a qué? A que el padre de familia es negligente cuando no hace el proceso de esquema de vacunación del niño y de la niña, cuando no hay un proceso de asistencia en salud, cuando no hay un proceso de llevar el niño a registrar y sobre todo cuando no hay un proceso de atención integral desde el hogar. ¿Listo? Estrategias didácticas para esto, todo lo que tiene que ver con implementación de formación a familias. Si los papás no conocen que esto de no llevar a los niños a la asistencia médica es una vulneración de derechos, pues muy seguramente no los van a llevar, ¿sí? ¿Sí? Pilas, ruta de atención para este caso. Primero se va, digamos que a tener en cuenta el caso específico, como se los menciono, son 4 casos específicos. El primero es el esquema de vacunación y crecimiento y desarrollo. Se dialoga con el padre de familia. Recuerden que para todos estos procesos debe estar todo absolutamente registrado. ¿En dónde? ¿En dónde debe estar registrado? Novedad. En el cuaderno de novedad. Cuaderno de novedad. Perfecto. Cuaderno de novedad siempre debe estar registrado. Se va a colocar el proceso invitándolos a ustedes a que antes de iniciar la anotación en el cuaderno de novedades van a realizar un compromiso con las familias. Ustedes ya le han informado a ellos de manera verbal, no han hecho, digamos, que el ejercicio de poder solicitar sus esquemas de vacunación y sus crecimientos a este desarrollo. Entonces ustedes van a realizar un proceso de un seguimiento, ¿sí? O compromiso. Esto lo van a hacer en una sola hoja donde van a escribir el nombre del acudiente, nombre del niño y cuál es el compromiso. Compromiso de traer el esquema de vacunación completo hasta, ¿sí? Y ustedes van a dialogar con los papás, ¿sí? ¿De qué manera? Ustedes saben, ustedes ya son usuarias de su sistema de seguridad de salud en su municipio y ustedes saben cuánto se demora más o menos una cita en determinado lugar de asistencia médica, ¿cierto? Llámese hospital, IPS y demás. De acuerdo a sus conocimientos, pues ustedes van a asignar una fecha específica para que el papá cumpla con ese documento. Si no lo trae, ahí sí empezamos a hacer la activación de la ruta. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Bien. Las cámaras, pero está grave la vaina.
entonces. Está arreglado. Está arreglado. Se fue la hora. Están tomando fotos. Pero voy a enseñar. Ahora Está sí. bien. El internet no está malo. El internet está malo. Sí, eso es. Sí, va molestando bastante. Sí. Muchas gracias, señor, por la... Por el chaval. Ana dice, yo no escucho nada. Ninguna escuchamos, dice Daisy. No se escucha nada. Ya, profes, qué pena con ustedes, es que estaba atendiendo una llamada de bienestar urgente. Qué pena con ustedes, de verdad, discúlpenme. Entonces, les sigo comentando. En la activación de vacunas, entonces, después de que realizamos el seguimiento, ahí sí vamos a realizar el reporte en el registro de novedades. ¿Listo? En el registro de novedades, ¿con miras a qué? A que después del tercer reporte se haga una solicitud por parte de la entidad administradora del servicio para la EPS. ¿Qué quiere decir, profe? O sea que la entidad administradora en cabeza de la representación legal va a hacer la asistencia de una carta solicitando la atención del niño y de la niña. Sí. Y aquí entra algo importante y es algo importante y es todo lo que tiene que ver con el componente de familia, redes y comunidad. ¿Sí? El componente de familia, redes y comunidad nos permite activar estas rutas en caso de salud, ¿sí? O en caso de vulneración de derechos, pues con las entidades pertinentes como es el ICBF, Fiscalía y demás entidades que ya había mencionado. En caso de no ser posible la asistencia médica, se va a requerir que el ICBF tenga conocimiento de esta situación y obviamente ustedes van a tener su proceso, como lo es su formato compromiso de seguimiento, sus 3 reportes en el cuaderno o registro de novedades y la carta de solicitud de atención de EPS para la entidad administradora, de la entidad administradora a la EP. ¿Listo? En caso de que no se pueda, ya el ICBF con la Defensoría del Pueblo serán las personas encargadas de hacer la activación para garantizar el derecho a la salud del niño o de la niña. En el caso de registro civil específicamente, esto ya se hace con personería municipal. Ellos son los encargados de, a través de la registraduría, realizar el proceso. En este sí realmente pocas veces se presenta la dificultad, exceptuando los niños de madres venezolanas. ¿Sí? Las niñas de madres venezolanas deben tener sus papeles al día para poder hacer el proceso de registro de nacimiento de un bebé de ellas. ¿Sí estoy siendo clara con esa información? Ejemplo, si yo soy madre venezolana, y
llegué a Colombia de ilegal, o sea, no tengo papeles, no tengo cédula de extranjería, no iba a hacer el proceso, muy seguramente registraduría me va a decir, no señora, no le podemos registrar el niño porque no sabemos quién es usted. Pero es que yo me llamo Marcela Gutiérrez, pero es que sí, pero no hay un papel que lo soporte como es la cédula de extranjería o como es la cédula venezolana. Mientras no tengan ese papel, pues no se puede hacer el proceso. ¿Listo? En ese caso, pues ya tendremos que direccionar a las familias directamente que vayan a migración a adelantar su proceso, No escuchamos. Esa migración. su proceso para cédula de extranjería. ¿Listo? Listo. Por favor. ¿Listo? En relación a atención integral, esto está estrechamente relacionado con todo lo que tiene que ver con las modalidades de atención, o sea, con ustedes que son las garantes de derecho en atención integral. Atención integral incurre en el componente de salud y nutrición, incurre en el componente de proceso pedagógico, incurre en el componente administrativo en relación a todo lo que tiene que ver con registros civiles y demás. ¿Listo? ¿Quiénes garantizan eso? Ustedes como agentes educativas o madres comunitarias o madres FAMS. Ustedes son las encargadas de revisar toda la documentación de los niños, de posibilitar todo lo que tiene que ver con atención pedagógica o atención psicosocial. ¿Listo? Por eso la única entidad encargada para atención integral es el ICBF. El ICBF en representación de ustedes como talento humano. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, profe? Sí, claro. Listo. Estrategias pedagógicas para que no incurramos en la activación de ruta de articulación de vulneración de derechos. En este caso, estrategia pedagógica principal, formación a familias. La formación a familias debe de estar encaminada a estos 4 aspectos fundamentales. Después de que ya tengamos todo esto superado y que ya vemos que no es necesario hacer una formación de familias en ninguno de los 4 aspectos mencionados, pues finalmente podríamos avanzar con las escuelas de formación a familias. Es decir, trabajar otro tema. ¿Listo? La principal herramienta para esta formación es la formación de familias. Detrás de la formación de familias ya está la estrategia didáctica que usted quiera utilizar. Folletos, charlas, videos, carteleras, ¿sí? Ya están ustedes cómo llegan a las familias para que ellos obtengan la información. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Claro. Listo. ¿Y cómo hace vos? Eso no se ve. ¿Listo? Vamos a pasar con la siguiente, que son las rutas de atención a víctimas de delitos sexuales. Y acá me devuelvo un poquito a la primera estrategia que les mencioné con el dibujo. Y el hecho del coloreado. ¿Listo? Ténganla ahí presente. La ruta de atención de víctimas de delitos sexuales está regulada por la ley 906 de 2004. Digamos que en esta ruta de atención lo que se busca es prevenir. Yo se la paso. Prevenir todo lo que está relacionado. Prevenir todo lo que está relacionado con presuntos delitos sexuales. Recuerden que un delito sexual es, digamos que la principal acto de violencia contra un ser humano, ¿sí? Es hacer de manera carnal, física y psicológica a un ser humano, llámese adulto o llámese niño, y en este caso específico a los niños y las niñas. El hecho de que un papá, padrastro, hermano, tío, le toque la vulva a la niña, ya hay un presunto delito sexual, ¿listo? Que no llegó a la penetración, claro, no importa, ya hay un presunto delito sexual. O que el niño llegue al jardín y nos cuente que la mamá le hizo así al pene muchas veces, eso ya hay un presunto delito sexual y eso también es violencia. ¿Listo? Ténganlo muy, digamos que presente. Para estos casos, ya es importante que ustedes tengan presente que no se necesita un registro o unas evidencias de un proceso. No, inmediatamente se hace la activación. ¿La activación ante qué? Ante las medidas de protección, como lo son ICBF, Comisaría de Familia o Fiscalía. ¿Sí? Profe, ¿yo puedo hacer la denuncia? Sí, ustedes la pueden hacer en caso, por ejemplo, que una niña llegue a su unidad de servicio diciendo que le duele la vagina, su merced la manda a hacer chichi. Mire, hay que ser muy precavida, muy estratégica. ¿Listo? Vamos y la enviamos a una niña de 4 años a hacer chichi, ¿sí?
pero no la vamos a mandar al baño normal, a la taza normal donde nosotros hacemos, sino utilizamos una mica. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si la niña fue víctima de violencia sexual, muy seguramente cuando ella vaya al baño a hacer chichi, no solo le va a salir chichi, también le puede salir semen, también le puede salir sangre, ¿sí? Y si esas evidencias las dejamos ir por el inodoro, pues ¿de qué nos sirvió? ¿Sí? Pila. Es muy importante que ustedes lo tengan como estrategia. Cuando yo creo que la niña o el niño en su efecto ha sido víctima de violencia sexual. ¿Listo? Vuelvo y les repito, las entidades que se hacen las denuncias son ICBF, Comisaría, Familia y Fiscalía. Dentro de estas entidades, ellos hacen la remisión de acuerdo a la categorización. Acá está la profe Ingrid tratando de ingresar. De acuerdo a la categorización, a donde esté ubicada se realiza un informe, cada entidad lo realiza, ya sea ICBF, Comisaría de Familia o Fiscalía, hace el informe y inicia un proceso policial con una noticia criminal que se ve, digamos que radicada ante la entidad prestadora de servicio, que es ay, se me fue el nombre. Donde uno va cuando tiene un presunto golpe, medicina legal, ¿sí? Ellos son los que hacen todo el acto digamos que revisar la niña, mirar, ellos son los técnicos expertos en que sin tocar la niña pueden visualizar, o por el contrario, haciendo exámenes médicos pueden saber si la niña o el niño fue víctima de violencia sexual. ¿Listo? Después de todo este proceso, en caso de ser cierto que la niña o el niño, Dios no lo quiera, si fue víctima de violencia sexual, pues inicia un proceso ante la fiscalía y se hace una restitución de derechos quitando el niño o la niña. Volvemos al caso de que nosotras creemos, pero no, el niño, pues aparentemente lo mandamos al baño normal, todo bien, pero el niño en sus dibujos manifiesta, digamos que el dibujo de que miren la vagina de mi mamá. ¿Sí? Entonces uno diría, un niño, porque estoy dibujando la vagina de la mamá. No le vamos a decir, y es muy recurrente, profe, que seamos muy drásticas, no dibuje eso, no, por el contrario. ¿Y qué más has visto? Cuéntame, ¿qué más tiene la mamá? ¿Sí? Y si empieza a dibujar ya otros aspectos físicos, o del papá, ¿sí? O de la persona que lo está violentando, pues muy seguramente el niño solo va a empezar a narrar. Pero ¿cuál es el error de nosotras? Que a veces decimos, ay, no, usted con las que sale. Ay, no, señor, eso no se dibuja. ¿Sí? Cuando el niño nos está tratando de decir algo, pero a veces desconocemos. ¿Listo, profe? Pilas con esta información. Otra manera muy, muy puntual o estrategia pedagógica para la detección de delitos sexuales o violencia sexual está relacionada con los videos. Los niños son muy, digamos que tienen un aprendizaje muy visual. Entonces, a través de videos educativos, como por ejemplo, hay unos videos muy buenos. Yo les voy a enviar las herramientas con la Cordi para que ustedes las tengan, donde hay videos que nos permiten reconocer la parte corporal del niño sin recaer, por ejemplo, en que la vulva no se debe tocar. ¿Sí? ¿Y por qué no se debe tocar? ¿Qué pasa? ¿Sí? O por qué, por ejemplo, una niña normalmente tiene la mano en la vagina. No, señora, sáquese esa mano de ahí, sucia. Pero ¿será que está pasando algo que nosotras desconocemos? ¿Sí? Es muy importante. Los videos educativos, digamos, que le permiten a usted como maestra poder visualizar y los niños narrar aquella cosa que no podemos ver o ser tan tangible, de que los niños sí nos pueden contar. ¿Listo? Videos educativos en relación a violencia sexual, a partes del cuerpo, ¿sí? También está, vuelvo y les digo, muy, muy relacionado el hecho del dibujo. ¿Listo? ¿Tiene alguna pregunta con esto? ¿Todo claro como el agua? Ya que estamos en la semana del Día del Agua. Listo. Pilas, profe. En caso de que un niño o una niña salga de su unidad o sea remitido de su unidad con presunto delito sexual, ustedes van a ser el primer respondiente. ¿Qué quiere decir? Que ustedes siempre van a estar relacionadas con este hecho. Ay, profe, pero tras del hecho yo voy a saber que eso fue en la casa. Sí, porque usted fue el primer respondiente. Usted fue la persona que detectó la violencia de delito sexual. ¿Sí? En este caso, ustedes van a estar relacionadas en todo el proceso. ¿Listo? ¿Clara está ahí?
Sí, doctora. Ahora sí se escuchó. Clarito. Listo. Vamos a pasar entonces al siguiente que está con la ruta de infancia en activación de acuerdo al hecho, ¿sí? Y esto tiene que ver con entidades públicas. Está relacionado estrechamente con entidades públicas. ¿Mm? ¿A dónde debo direccionarme yo? ¿O ante qué entidad debo direccionarme yo si presento alguno de los siguientes casos? Al hospital. ¿Cuándo voy al hospital? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? Ustedes, ¿cuándo van al hospital? ¿No van? La ruta de infancia se activa de acuerdo al hecho. En Entonces- caso de intoxicaciones, Ajá. abuso sexual o desnutrición. Perfecto. En caso de que algún niño en nuestra unidad de servicio tenga alguna presunta intoxicación o por alimentos o porque posiblemente en casa algún adulto ingiere drogas, ¿cierto? O estupefacientes, pues en estos dos casos podemos tener asistencia médica. En caso de abuso sexual, ¿por qué? Porque el médico es la persona que nos va, digamos, a direccionar el proceso, ¿sí? O a remitir en caso de darnos, sí, presuntamente Marcela sí está siendo abusada sexualmente porque tiene unas características físicas que lo determinan, ¿sí? Recuerde que el doctor es la parte biológica del ser humano, entonces posiblemente nos pueda dar la indicación. Y en caso de desnutrición o malnutrición, nos vamos a direccionar directamente al hospital. Profe, pero en nuestro caso que tenemos la nutricionista, bueno, entonces en este caso le vamos a direccionar a nutrición, pero si ya es un proceso de nutrición aguda, severa, ¿a dónde se va a ir direccionado? Automáticamente a centro médico. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. En caso de expendedor de estupefacientes, tiene que ver relacionado con que los padres, madres o integrantes del núcleo familiar del niño o de la niña tengan como venta drogas o estupefacientes, ¿sí? ¿A dónde vamos a direccionar? A Policía de Infancia y Adolescencia. ¿Listo? Esto con miras a qué, profe? A garantizar que la Policía de Infancia y Adolescencia se haga cargo del niño y de la niña. La policía no se va a hacer cargo, él va a retener el niño y la niña mientras viene el ICBF y se hace cargo del menor. ¿Listo? Se hace cargo del menor. Exacto. Ante la comisaría de familia, ¿qué podemos ir a denunciar? Y recuerden que comisaría de familia está estrechamente relacionado porque trabajan de la mano con el ICBF, ¿sí? Vamos a denunciar presunto maltrato físico, presunto maltrato psicológico y el posible embarazo infantil. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. Ante la URI solamente se va a hacer denuncia de embarazo infantil. La URI no nos va a direccionar a que, ay, es que te falta el registro civil, váyase para la URI que ya le dicen. No. Cada entidad tiene, digamos, que unas responsabilidades penales frente a las acciones que se generen. ¿Listo? En el caso de presuntos o sospecha de abuso sexual infantil, se va a direccionar a la URI y la URI está estrechamente relacionada con que yo antes ya tuve que haber pasado por qué entidad. ¿Por quién, amigas? Antes de yo irme para la URI, ¿con quién? Sí, señora, exacto, Erika, tiene el micrófono cerrado, pero sí, con el ICBF. Yo antes de irme para la URI tengo que hablar con el ICBF. Sí, yo soy muy buena leyendo labios, Erika. El ICBF es la persona o la entidad que me va a direccionar a la URI, ¿sí? Yo no puedo decir, ay, no, es que yo creo que tiene una sospecha de abuso, me lo llevo para la URI. No, hay un conducto regular, ¿sí? Y antes de ir al ICBF, ¿ante quién usted tiene que informar este caso? ¿Ante quién? Ante su coordinadora o su representante legal, ¿sí? Entonces, Maisel, mire, tengo este presunto hecho de violencia infantil o esta sospecha de abuso sexual, ¿sí? La coordinadora o representante legal va a hacer sus veces de hacer el informe
y automáticamente va a direccionar al ICBF. El ICBF direcciona a la URI y se genera un proceso o un acuerdo al hecho a través de las entidades públicas. ¿Listo? Cada persona es responsable de reportar la vulneración de los derechos de los niños y de las niñas. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo sé que la profe María tiene un caso de una niña que está siendo violada, ¿sí? Y la mamá es amiga mía, la tiene en el jardín de María, pero la mamá es íntima amiga mía. Y resulta que la mamá me cuenta a mí, y me dice, Marcela, imagínese que la profe María, yo no sé si es que ella no lo nota, pero es que a mi niña algo le pasa y yo creo que me la están abusando. Y yo le digo, María, mire que la mamá me dijo tal cosa. Ah, no, yo no veo nada raro. ¿Sí? Yo voy y hago la denuncia. En este caso, ¿quién es la directamente responsable de la niña? ¿Quién? La mamá. La mamá. No, María, porque la mamá ya sabe. La profe María. Claro, la profe La María. profe María, sino que la profe María no se pellizca. Eso, entonces le toca pellizcarse a la profe María para que se dé cuenta de lo que está pasando con el niño y la niña, porque la mamá ya Correcto. presuntamente lo sabe. ¿Sí? Yo ya le dije, María, imagínese que la mamá de Pepita me dijo esta cosa y María, no, yo no noto nada raro, tan raro, yo no veo nada. ¿Sí? ¿Qué hacen? Yo voy y denuncio, Marcela va y denuncia, pero yo digo, la niña está en el jardín de la profe María. ¿Sobre quién cae la responsabilidad? Sobre la profe María, que es la que está con la niña durante el tiempo de jornada pedagógica o atención a los usuarios. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan muy presente. ¿Sí? El hecho de que una tercera persona denuncie un caso y no sea yo la que denuncie, me genera a mí y me acarrea responsabilidades. ¿Por qué? Por negligencia. ¿Listo? Todo estrechamente relacionado a los aspectos de violencia infantil y violencia intrafamiliar. Vuelve y cae, profe, ¿y usted qué estrategias nos da? ¿Sí? ¿Qué estrategias pedagógicas? Vuelve y cae. ¿Cómo hacer esto a través de la formación de familia o prevención? ¿Sí? Ahorita, digamos que ha sido un poco difícil y toda la atención remota nos ha permitido que desconocer o acercarnos a los niños de manera directa y estamos acercándonos a los papás, los mamás o los cuidadores. Y a veces es muy difícil ver este tipo de situaciones a través de esta atención remota. Pero sí es muy importante que ustedes estén en constante prevención. El hecho de que yo prevenga genera que yo esté haciendo una acción pedagógica. Por ejemplo, hoy yo anoche me di una cosa en séptimo día terrible. Esto le pegaban a los niños. ¿Y yo qué voy a hacer como estrategia pedagógica? ¿Sí? Un video motivando a las familias de cómo prevenir el maltrato infantil. Ahí ya hay una estrategia pedagógica que yo estoy implementando. ¿Sí? Y eso genera, pues obviamente, como les digo, pues como estrategia, la prevención de los hechos como tal. ¿Sí? Y después en vernos inmersos en todas estas situaciones que uno diría, pues, en cualquier momento se le puede presentar. Y he conocido varias profes que en el momento que menos lo esperan, están relacionadas con diferentes situaciones de orden, digamos que administrativo, judicial, policial, hasta detenidas por presuntas sospechosas. ¿Mm? Entonces uno diría, ¿por qué? Por el hecho de no prevenir. ¿Listo, profes? Para que lo tengan muy presente. Claro, ahí hasta la ruta de activación de acuerdos al hecho. Claro, como el agua. Doc, de acuerdo a lo poco que he podido escuchar, porque se escucha entrecortado, pero de pronto cuando el niño llega, hace tiempos ha pasado, y el niño llega y uno solo escucha lo que el niño dice o lo que manifiesta. No sé. Ve acá. Sí, te escucho. ¿Qué pasa? El niño te cuenta, profe, está pasando tal cosa. No, a veces no se escucha, sino es como ver las emociones del niño, pero hace mucho tiempo que ha pasado. Ya físicamente uno no va a encontrar ningún rastro, pero el niño manifiesta unas emociones, o sea, ¿a dónde se va a dirigir ese caso? Si ya hace mucho tiempo pasó Y no hay evidencia. y no va a llegar a medicina legal porque no van a tomarle. No hay, exacto, ahí viene la pregunta puntual. ¿Qué hacemos cuando no hay evidencia?
¿Quiénes son las encargadas de recolectar las evidencias, profes? Sí, ¿Quién es? ya digo que la madre comunitaria y se la pasa, la madre Exacto, comunitaria, y se la exacto, porque pasa a ustedes la tienen coordinadora. presunto, ¿qué quiere decir? Es que yo creo, no es que yo creo que hoy va a llover, pero yo creo que va a llover hoy por algo, ¿cierto? Yo no creo que va a llover hoy porque esté haciendo un sol Claro, porque estoy brillante. viendo, porque alguna señal, Hay una señal de alerta. Exacto. Entonces, esa señal de alerta, ¿quién la detectar ustedes a través de qué? O sea, De que el niño siempre- tenga juego, discúlpame, Lisbeth, de que el niño tenga juego de roles, de que el niño esté dibujando algo, de que el niño esté actuando de cierta manera, ¿cierto? Allá ya hay una alerta. Yo no puedo decir, no, es que yo creo que a ese niño lo violaron, pero fue hace rato, eso ya pasó. Pero es que si el niño repercute en su mentecita, en su cabeza, todo lo que ha tenido que estar Porque viviendo es y que le quedan viviendo. secuelas. Exacto, todas esas cosas van a quedar ahí. ¿Quiénes deben recolectar las Claro. evidencias? Ustedes. Ustedes, por eso yo siempre soy amiga de decirles, el médico, el doctor sabe de medicina. Sí, yo no puedo, doctor, me en la cabeza y ¿lo que quiere que haga Marcela? Mire, a ver, profe, ¿sí? Imagínense que es que el niño no quiere aprender tal cosa. ¿Lo que quiere que haga? Mira cómo le enseña. No, es la profe, es la que va a venir a dar las herramientas. Desde esa lógica, es importante que ustedes, si ven detectando alguna situación, pues ustedes empiecen a generar estrategias. Vamos a ponerlo a dibujar, vamos a ponerlo a actuar, vamos a tratar de hacer narraciones. Había una vez un niño que iba caminando por un parque, ¡wow! Y en el parque, ¿qué hay? Y ellos empiezan a hablar, ¿sí? Y de pronto se encuentra con un señor que no conoce. El niño empieza a hablar, él empieza a tratar. Eso lo estoy diciendo para niños de 3, 4 años. Ahora vamos a un bebé. Un bebé sí netamente es asistencia, digamos que física, por observación física. ¿Sí? Muchos niños hasta año y medio todavía están usando pañal. ¿Sí? Entonces, obviamente, la recolección de las evidencias es de manera puntual y clara, que ustedes son las que deben tener esa recolección. Ahora, que no soy yo, sino es una tercera persona la que está observando la situación, pues yo voy a igual hacer la recolección de esa, ven, vecina, y usted, ¿por qué me dice que María, luego qué pasa? ¿Usted qué sabe de María? No, es que me dice que todas las noches esa niña llora y grita y pide que la ayuden. ¿Sí? Si es una herida, ahí ya está pasando algo, y hay una tercera persona que nos está diciendo, oiga, algo está pasando con María. ¿Sí? Tenemos que ser muy tácticas y muy, digamos que, cautelosas al momento de recolectar la información. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra pregunta, profe. ¿Ninguna pregunta? Gracias por la información. Listo, hermoso. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces sigamos. Vamos a hacer con el caso específico de vulneración de derechos, y esto ya está relacionado con negligencia por parte de los padres de familia. Como agentes educativos, madres comunitarias, lo primero que tenemos que hacer es una identificación y una verificación de los derechos de los niños y de las niñas que le están siendo vulnerados, ¿sí? Y que hacen la activación del enfoque de riesgo. ¿Cuáles son la verificación de los derechos? Obviamente, depende de la situación. ¿Listo? Depende de la situación específica en la cual nosotros vayamos a centrarnos. ¿Qué existe? Existen dos situaciones. Una está por presunto abandono, y abandono relacionado con la situación económica de la familia. Por ejemplo, que el niño o la niña no está siendo alimentado. ¿Sí? Eso ya es presunto abandono. Profe, pero uno debe entender que la situación del país, que sí, uno debe entenderlo, pero cuando los niños están en presencialidad, ustedes garantizan digamos que ese derecho a la nutrición. Y ahorita en atención remota lo seguimos garantizando con la entrega de la canasta nutricional. Entonces no hay, digamos, opción para que se presuma una negligencia por situación económica en relación a alimentación de los niños y las niñas. ¿Claros hasta ahí? En situación de violencia claro. o presunto abandono, ¿sí? O violencia por niño en condición de discapacidad, se hace igual la activación de las rutas o protocolos de acuerdo a cada caso.
si es abuso sexual, si es violencia intrafamiliar, si es situación en especial de salud, acuérdese, negligencia de la EPS, si es asistencia o afectación psicológica o si es desnutrición o malnutrición. En cualquiera de estos casos se debe hacer una activación para, activación de cada una de las rutas según corresponda, para, digamos que, reducir el enfoque de riesgo de los niños y de las niñas. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. En la parte de abajo, digamos que ya hace relación a la ruta de activación para presunto embarazo de adolescentes. No voy a tocar a fondo este tema, pues porque presumo que ustedes no tienen estos casos, o si es así, por favor, háganmelo saber para poder socializarles esta ruta de atención. Clara, Doctora, dime. yo quiero hacer una pregunta. Con la anterior explicación que usted dio sobre el maltrato a los niños pueden expresar por medio de su comportamiento cuando llega a la unidad del servicio con sus otros compañeros que han sido violados o han sido maltratados físicamente o verbalmente en sus casas o por terceros. Sí, yo he tenido casos porque yo tuve un caso de eso. Yo tuve un niño, una niña que era maltratada por el padrastro. Yo hice las rutas de atención, todos pues hasta el IFBS y allá hubo una atención para el padrastro de la niña. Y se hizo todo eso. Pero sí se da cuando los niños, uno tiene que observar muy bien los niños en su llegada. Observa físicamente, emocionalmente, sus comportamientos, escribiendo según como el diario vivir de los niños, que es el proceso que se hace para la observación del desarrollo del niño. Y ahí uno se da cuenta cada mes cómo va su comportamiento y hace un análisis para saber si sinceramente el niño ha sido maltratado o no, o ha tenido abuso sexual. Claro que sí, profe. Es importante mencionar lo que tú dices. Digamos que el hecho de detectar la violencia cuando ingresa el niño al jardín, pero también está la violencia que nosotras como educadoras infantiles ejercemos sobre los niños. Si ustedes, profe Marcela, ¿usted cómo cree que uno va a violentar a un niño en un jardín? Sí, casos se han visto. El hecho de que usted a un niño simplemente le diga, ay, usted sí es cansón, vaya para allá. Eso es maltrato psicológico. Y maltrato psicológico tirando a bullying. ¿Por qué a bullying? Porque hay presencia de más personas observando la acción o lo que usted le está diciendo al niño. Así sean niños más pequeños o más grandes que él. Hay casos donde la profe o la gente educativa madre comunitaria muchas veces se le vuelve reiterativo, ¿sí? Con el niño, ay, usted sí es cansón. Hasta el hecho que los compañeros, ya que le dicen al niño, ya no solo la profe, sino quién más le dice al niño que es cansón. Los mismos compañeros. Los mismos compañeros, ¿cierto? Y sin quererlo, sin nosotras ser conscientes de eso, estamos generando violencia psicológica. ¿Sí? Violencia psicológica en el niño. Aparte de eso, pues les digo, con el esquema de bullying que ahorita está tan fuerte y que esa palabra nos quede de verdad hoy como referencia, el bullying no es solo el hecho de usted no ser empático con una persona, sino está el hecho de ignorarla, el hecho de mirarla mal, el hecho de referenciar sobre esa persona, ¿sí? Dijimos, ay no, Marcela, ay no, qué pereza, no hablemos de esa vieja que es más cansona, uy, no, eso ya es bullying, ¿sí? Y usted podría decir, ay no, pero yo solo estaba diciendo mi opinión, pero usted está afectando a otra persona con sus palabras, eso ya genera un tipo de violencia, ¿sí? Por eso, no sé si se dieron cuenta en noticias, hace menos de 2 días, se está sacando la ley de ¿qué? De no al maltrato o castigo físico a los niños y las niñas. No quiere decir con esto, porque yo creo que ustedes lo recuerdan, cómo nos educaron a nosotras. En una mano el pan y en la otra mano el rey. Y funcionó, porque mírenos dónde estamos, ¿cierto? Y uno diría, y actualmente hay muchos jóvenes que en la calle, ¿sí? Y que la mamá y el papá no les puede decir absolutamente nada.
Pero entonces es esa consecuencia de cómo como maestras les brindamos herramientas a las familias para que se disminuya la violencia y aumente, digamos que a través del afecto, a través de el simple hecho de, por ejemplo, si el niño no cumple una responsabilidad a los 3 años de ve y alzas tus zapatos, ¿sí? Y lo seguimos dejando y dejando, pues cuando tenga 16, ¿ya qué le vamos a decir? Nada. Sí, es hacer conscientes a los padres de familia. ¿Listo? Vuelvo y retomo. Ustedes deben de ser muy tácticas en el ingreso, en la salida, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? No sé si a ustedes les ha pasado. No, eso no pasa allá, eso pasa acá en Bogotá. Resulta y pasa que el niño ingresó a la unidad de servicio cuando estamos en presencialidad. Ingresa y la profe no se dio cuenta que el niño traía un moretón acá. No se dio cuenta y en todo el día no se dio cuenta. Pero por la tarde, el papá es muy táctico. Él ve que la profe no se dio cuenta. El papá dice, profe, ¿y el niño que ese negro que tiene en la cabeza? Y usted, ay, ¿cuál, papá? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Pero si no se golpeó hoy. Pues el papá sí sabía que en el parque cuando lo llevó él se golpeó. Pero como usted no se dio cuenta, usted no observó, pues el papá ¿qué va a decir? Que fue en su unidad de servicio. Y si el papá sabe que si uno no le pregunta, sabe que uno no se dio cuenta. Pero si uno le pregunta, ya él sabe que Ya sabe que no se dio cuenta inmediatamente. Exacto. Así sea un simple Eso- rasguño. Debemos de tener eso en cuenta. De cada vez que recibir los niños, revisarlos hasta lo último, para no ganarnos esos problemitas. Claro que sí. Ejemplo, que al niño fue el día golpeado el día anterior, ¿sí? Pero él le dio un chancletazo y le dio el chancletazo en la cola. Pues usted no le va a quitar los pantalones ahí entrando, muestre papito, que es que la cola de pronto le echa. No, en el transcurso del día usted va a ser muy, por eso digamos que las actividades que ustedes deben proponer deben hacer actividades de movimiento, de pensamiento, donde se evidencie qué está pasando con los niños, ¿sí? Muy seguramente en el transcurso del día el niño va a decir, ay, ¿qué te pasó? Ven, ahí sí. En el momento en el suceso que pase, ustedes deben registrarlo o reportarlo en su cuaderno de novedades, ¿sí? Nombre del niño, fecha, hora. A tal hora, María me informa que le duele la pierna, ¿sí? Por lo cual, madre comunitaria, agente educativo, hace una revisión de la parte física donde se encuentra un morado. ¿Sí? Algunas profes me decían, profe, es que toca escribir así, muy técnicamente. No, en sus palabras, profe. Si ustedes lo quieren llamar hematoma, morado, pellizco, chichón, como lo quieran llamar, pero en sus palabras van a describir qué está pasando con ese niño y esa niña. ¿Sí? En la tarde, usted va a ser muy ágil. Papá, ven por acá, si necesito hablar contigo. Ah, esta profe ya se las pescó. Esta profe ya se dio cuenta. Cuéntame qué pasó en la casa ayer. ¿Qué pasó? ¿Qué es tan raro? Listo, tú no me quieres contar, amor, ven. ¿Qué pasa? Que muchas veces los niños se vuelven tímidos delante del papá. Entonces ya van a empezar como que si le digo delante de mi papá, pues tras del hecho me va a rematar cuando yo llegue, ¿no? Entonces muy seguramente es papá, mira, yo ya conozco la situación, por favor, revisa lo que anoté en mi cuaderno de novedades, me cuentas tus descargos y así lo van a anotar. Descargos de padre, madre o acudiente, y narran, no, sí, profe, es que yo llegué cansado y eso estaba que molestaba y se ganó su chancleta. Tal cual lo narran, lo escriben. ¿Sí? Le informan que este es un primer llamado de atención por presunta violencia física a un menor de 14 años. ¿Sí? A la tercera activación se va a hacer una activación de ruta para restitución de derechos. ¿Sí? Entonces, es muy importante que ustedes hagan esa conciencia. ¿Pero cómo hacen esa conciencia? A través de la formación de familias. ¿Sí? Detrás de la formación de familias, vuelvo y les repito, recae sobre ustedes qué estrategia utilizan. A través de acompañamiento telefónicos, videos, folletos, carteleras, cuentos, a través de charlas virtuales, ustedes determinan cómo lo van a hacer. ¿Listo, profes? Para que lo tengan en cuenta. Listo. Vamos a pasar con la siguiente y tiene que ver con, ¿ustedes tienen atención psicosocial? No, ¿cierto? Pero son ustedes solos. Ustedes hacen todo, ¿cierto? Son toderas. Hacen nutrición, psicosocial, todo, ¿sí? Sí. Exacto. Ustedes hacen todo, absolutamente todo. En este caso, esta ruta de atención está direccionada para atención psicosocial, ¿sí? Pero esta ruta de atención está direccionada para casos de padres o madres jóvenes menores de 18 años. Y es la atención o identificación suicida.
¿Por qué para menores de 18 años? Porque se cree que una persona menor de 18 años, digamos que presenta todavía una irregularidad emocional y una falta de toma de decisiones. ¿Sí? En este sentido, digamos que esta situación se prevela sobre una remisión a través de la EPS. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan muy, muy presente. ¿Alguna de ustedes tiene padres de familia menores de 18 años? Eso es lo que dice la persona, madre, que aquí esto no se... Estamos aquí ¿Tú tienes una, María? María Mojica, ¿tienes una mamá menor de 18 años? Una. No, ella no te puede leer los labios. Abre el micrófono, por favor. María, tienes el micrófono cerrado. Estás hablando, pero no te escucho. María Mojica. Ahí pone María Mojica. Dice. Mercedes. Ah, ¿se llama Mercedes? Mojica. Ah, Mercedes. ¿Tienes Mercedes. una? No se escucha nada. Mercedes, prende el micrófono. Ya lo prendí. Una menor de 18 años. Una madre de familia menor de 18 años. Sí. Sí, en este caso, en caso de tener estas madres de familia, se va a hacer una atención psicosocial. Una atención psicosocial direccionada a la, digamos que prevención de la atención suicida, ¿sí? ¿En relación a qué? Uno, primero conocer su contexto familiar. Vuelvo y les repito, ¿por qué recae sobre los menores de 18 años? Porque son personas que se consideran que todavía falta, falta o no hay generación de procesos de autonomía o toma de decisiones. Y muchas veces el hecho de ser madres tan jóvenes empiezan a crear ideas de atención suicida. ¿Listo? Entonces, lo primero se va a hacer una atención psicosocial con una remisión a la EPS. ¿Sí? En caso de conocer de que la mamá anda aburrida, de que anda deprimida, de que yo no sé qué hacer con ese chino y yo tan joven y ahí ya con ese chino. Entonces, para que ustedes lo tengan muy, muy en cuenta. Se hace una remisión de atención por EPS y en esa remisión no vamos a colocarle, no, doctores, que nosotros creemos que la señora Mercedes, como es menor de 18 años, tiene una falta de autonomía y parece que se va a suicidar. Yo veo que se va a suicidar. No, nosotros no vamos a colocar eso. Sino una atención psicosocial para conocer el contexto social, familiar y cultural de la señora Mercedes. ¿Listo? Y a partir de ahí, ya la EPS es la encargada de hacer la detección de los factores de riesgo, generar un proceso de acompañamiento o generar unos fortalecimientos o procesos de atención en medidas de protección al caso de menor. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. ¿Alguna pregunta con la atención suicida? Ninguna, listo. ¿Preguntas hasta ahí, profe? Listo. Todo claro como el agua. Perfecto. Volvemos al caso de presunta violencia por violación sexual. Esta, digamos que se clasifica en dos opciones. Para la atención priorizada de la emergencia. Una está clasificada como urgencia que debe ser antes de las 72 horas. ¿Qué quiere decir? Una niña que llega a nuestra unidad de servicio con sangre en su vagina. Eso es una atención de urgencias y se debe presentar antes de las 72 horas. ¿Listo? ¿Ante qué entidad? Ante ICBF, Fiscalía o Comisaría de Familia. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Hay otra clasificación que es la atención prioritaria, que es el presunto hecho, el que yo creo, más no tengo la niña botando sangre ni tengo el niño botando sangre. Y son dos cosas diferentes. El presunto hecho es lo que yo creo y el siguiente está relacionado con la urgencia, en que ya le estoy viendo que la niña está botando sangre o tiene semen en su vagina. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, profe?
No, listo. Entonces sigamos. En la clasificación de urgencia por 72 horas, que quiere decir que yo tengo la niña, como les digo, con la sangre, se hace una recolección de la información. Esto quien lo realiza directamente el ICBF Medicina Legal, o en su efecto las personas que revisen la niña, hacen una remisión, una recolección de la información y un informe de la situación que se está presentando. Esa información es remitida al acudiente o al adulto responsable. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes son las que llevan la niña o el niño a medicina legal, pues a ustedes le van a dar la información de lo que presuntamente están viendo. ¿Listo? En caso de ser prioritario, ¿qué quiere decir? Que presuntamente, porque no tenemos la evidencia todavía, ustedes todavía no saben y no están creyendo, ¿sí? Se hace una recolección de información, una remisión y un informe especial. Vuelvo y les repito, para esta clasificación prioritaria se debe tener todo lo que usted hizo con el niño. O sea, ¿usted por qué determinó que el niño sí está siendo presuntamente abusado? ¿Listo? Entonces deben estar las anotaciones en el cuaderno de novedades, debe tener las evidencias fotográficas o que usted considere, los dibujos, si ya hizo el ejercicio de dibujo con el niño, pues los dibujos de los niños. Esto se va a generar en un reporte o una remisión directamente del ICBF y va a estar distribuida en 4 acciones. Una es la atención psicológica, que está relacionada a la atención a través de la fiscalía o las URIs. ¿Listo? La otra está relacionada con la familia, que es comentarle a la familia el presunto hecho que se está persuadiendo, que se cree que hay una novedad con el niño. El otro es que ustedes como institución, si ustedes como unidad de servicio, deben tener esa información en sus carpetas reportadas. Es importante, profe, como sugerencia. Si hoy usted ya tiene su consolidado de evidencias, esa información no la deje volando. Métanla en la carpeta del niño donde tiene sus documentos, donde tiene el registro civil, donde tiene las vacunas, todo. Porque esa carpeta es el historial del niño. Si yo llego y le digo, Mercedes, vámonos ya, porque ya está el caso de Marcela por presunto abuso, y Mercedes me diga, ay, espere, ¿dónde es que tengo los papeles? No, Mercedes coge la carpeta de la niña y salió y se fue, porque en esa carpeta tiene todo el historial del niño o la niña. ¿Listo? Pilas con eso, es muy importante. Y finalmente se hace un reporte de remisión, atención de salud, ¿sí? En este caso, pues la entidad prestadora de servicio médico deberá garantizar pues que ellos cumplan con la restitución de derecho en relación a asistencia médica. ¿Listo? Para que lo tengan muy, muy presente. En caso de, como estamos hablando de presunto abuso, pero ya se hicieron las averiguaciones, ya pasamos por las entidades y le dicen a usted, no, profe, imagínese que no, la niña no está siendo abusada, ¿sí? Se va a hacer con la familia un acta de restablecimiento de derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes deberán dar por finalizado el caso con una notificación a la familia donde se hizo un proceso, pero efectivamente a través del acompañamiento psicológico y a través de la articulación de redes, ¿cierto? Redes entendidas como otras entidades, ustedes detectaron que no, que era presuntamente, pero no, resulta que es que la niña con su hermano mayor... Compañeras, ustedes escuchan, yo aquí no escucho nada. ¿Sí me escuchan? Sí, yo sí estoy escuchando claramente. Listo. Yo escucho. Es que a veces es el problema del internet. ¿Listo? Entonces les cuento. En esta información, entonces ya existe, digamos que un acompañamiento por parte de la familia donde se le hace la novedad y se hace un compromiso. Porque se creyó presuntamente que la niña estaba siendo abusada o que era necesario hacer restablecimiento de derechos por acciones que la niña misma demostró, pero estas acciones no salen de la nada. ¿Sí? Puede ser que resulta que en la noche el papá o la mamá está viendo pornografía, pues la niña efectivamente va a empezar a sentir o a demostrar algo que ya está evidenciando en casa, que no es un hecho de violencia sexual en contra de ella, pero es un hecho de violencia psicológica. Lo está visualizando. Exacto, entonces violencia psicológica, ¿listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Listo, mis profes? ¿Alguna pregunta con esto? Listo. Perfecto. Profe, una pregunta. Dime. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Bueno, mire, en este caso donde usted dice que la niña fue una presunta violación porque al fin la niña no fue violada. Violada. Pero hay casos en que
Bueno, los niños, uno en el afán de las cosas, los médicos, esta cuestión sale de que sí, es una presunta violación y el caso a veces lleva tiempo y cuando ya vienen a ver, no, pero es que la niña no dijo nada, no fue abuso, fue una infección, y ese proceso queda como en la fiscalía, como y pasan tiempos y tiempos y al fin uno no se da cuenta qué pasa. Y al fin no fue violada la niña, no. Sí. Entonces, ¿en qué quedan esos procesos? Esos procesos, cuando ustedes son las que hacen las denuncias, ustedes son las primeras en saber absolutamente todo el proceso, porque usted es la denunciante, ¿sí? No nos damos por enteradas en qué termina el proceso cuando la denuncia la hace, por ejemplo, la mamá. ¿Quién es la que va a estar enterada del proceso? Pues la mamá. Pero si somos nosotras las que estamos activando las rutas, nosotras somos las directamente encargadas de saber todo, absolutamente todo el proceso. Porque acá hay en juego dos cosas, profe Lisbeth. No, pero... Una está el hecho de que tú denuncias porque tú no quieres hacerte responsable de un hecho de violencia infantil, ¿sí? Y dos, como garante de derechos. ¿Qué pasa? Voy a serles muy sincera. Conozco casos muy cercanos donde se hizo el proceso por presunto abuso sexual y efectivamente lo que tú dices, a veces los procesos demoran. Pero cuando este proceso se da por finalizado de una manera de que es violado o no es violado, hay un resultado y hay un documento físico. Los casos no se cierran porque no, listo, no es violada, chao, vaya. No, sino hay un documento físico que lo certifica. Ya, profe, pero cuando por lo menos yo soy la afectada, yo soy la madre comunitaria y se dice que es en mi hogar donde ocurre. No es la mamá la que denuncia, de pronto es el médico donde llevaron la niña, es el que denuncia. El caso no se comprueba allá porque todavía están dando vueltas porque quieren llegar a que sí fue, a que no fue, a que esto. Y entonces al fin es un proceso que lleva tiempo y que uno se ve afectado y que al final, no sé, o sea, ¿qué pasa? Mira, te voy a decir lo que tú quieres, te voy a ser muy sincera. Si yo, Marcela Gutiérrez, denunció un presunto caso de violencia infantil o de abuso sexual del jardín de la profe Lisbeth, ¿cierto? Y digo, no, es que yo creo que en el jardín de la profe Lisbeth está siendo abusada la niña Maisel, ¿cierto? Yo estoy diciendo, yo creo. En este caso, obviamente, su integridad como maestra y como persona se va a ver afectada, porque yo la estoy acusando a usted, ¿sí? Y mientras esto pasa, pueden pasar dos cosas. Una, que usted obviamente se vuelva, eso se llama indiciada, ¿sí? Que es la persona que está siendo, digamos, juzgada, que está siendo señalada, ¿sí? Y está la opción, o que me comprueben de que soy inocente o que me comprueben de que soy culpable. En este caso, por eso, legalmente esa es la palabra, usted queda indiciada y queda vinculado a un proceso, ¿sí? Claro, podría generarse uno si uno no ha hecho nada, pero si yo no hice nada, yo por qué voy a estar metida ahí. Lastimosamente, la persona que hace la denuncia, pues es la que corrobora, verifica o tiene argumentos para decir que es en el jardín de la profe Lisbeth, ¿sí? Pues les digo, lastimosamente no hay nada que legalmente o jurídicamente nos diga que no puede ser así. Usted en el momento que yo diga, Marcela Gutiérrez está diciendo que Lisbeth tiene una niña con presunta violencia y Lisbeth no está haciendo absolutamente nada, usted queda indiciada. Usted es la directamente responsable. ¿Sí? Ok. No hay nada, ninguna ley que tú puedas decir, Marcela, pero yo si yo no soy responsable y yo, o sea, yo quiero salirme del chicharrón, como dicen, no. Hasta que no se le demuestre que usted es inocente, o sea, puede llevar tiempo, puede llevar meses, puede llevar años a que ese proceso se aclare y quede de pronto claro uno que sí, ya libre de... Inclusive, voy a ser muy sincera, en un hecho de unidad comunitaria, hogar comunitario tradicional, podría presentarse el caso de cerrar la unidad de servicio hasta que no se compruebe o hasta que se compruebe que el caso es o no es. ¿Sí? Si efectivamente el caso se da en tu jardín, pues efectivamente tú ya te quedas sin trabajo y tú no solo te quedas sin trabajo, porque pues uno decir, bueno, así sea poniéndome a vender arepas, yo miro qué hago.
El proceso es que tú entras a un proceso de orden judicial. ¿Sí? Allá hay un proceso judicial donde muy seguramente vas a ser privada de tu libertad y todo lo demás. Pero en caso de que efectivamente se comprobó que no, que en tu jardín no hubo ese proceso, tu unidad, y si esto se hace público, peor, ¿no? Tu unidad de servicio es cerrada de manera transitoria, no puedes atender niños y tú te vas a dedicar a tu defensa. ¿Sí? Es para que les quede muy claro. Se van a dedicar específicamente a su defensa. Profe, ¿y qué pasa conmigo, con mi trabajo? No. Ustedes quedan sancionadas ante el ICBF hasta que ustedes demuestren que son inocentes. Eso es lo que está pasando. Bien. ¿Sí? Casos muy Y cercanos. si se llega a comprobar la inocencia, me pueden devolver el Claro que hogar. sí, y ahí, claro que sí, eso es un proceso que es un proceso muy complejo que muchas madres comunitarias, digamos que descartan, ¿sí? O sea, cierran el jardín, ay, yo me voy a poner ahí a que miren que yo soy inocente, pues realmente uno sí entraría a dar, digamos que la pela en ese sentido. Yo hace poco, y relaciones muy cercanas, tuvimos el conocimiento específico de un cierre de una unidad de servicio por presunto violencia, ¿sí? De la madre comunitaria fuera de la unidad de servicio. ¿Qué quiere decir de eso? Que la madre comunitaria se peleó con otra señora en la calle. Y eso fue llevado hasta el centro zonal. Ese caso fue citado en centro zonal y decirle a usted, madre comunitario, usted no puede pelear con nadie en la calle porque usted es un agente educativo. A ver, usted está formando personas, ¿sí? Pero entonces uno también se pone en el hecho de que la madre comunitaria también estaba siendo vulnerada y ella tampoco se iba a dejar, pues no, péguenme. No, ella también actuó en defensa propia, ¿sí? Ese hecho generó una sanción y fue el cierre transitorio de la unidad de servicio. Durante todo ese proceso se duró aproximadamente de casi 3 meses. Durante todo ese proceso, la madre comunitaria tuvo que hacer una serie de procesos legales ante el ICBF, una asistencia psicológica, una asistencia de recolección de información con padres de familia para demostrar si la madre comunitaria era violenta con los papás, era violenta con los niños, bueno, todo el cuento. Y finalmente, después de muchas cartas y muchos documentos, hacer una restitución de la unidad de servicio, ¿sí? Pero eso se interpuso a través de una queja, luego de una carta, de una asistencia, luego después de a través de eso se llama una reposición, un derecho de reposición, un derecho de restitución de derechos laborales y todo el cuento. Ya finalmente el instituto dijo sí, nuevamente se abre la unidad de servicio porque no hay nada que, digamos, intervenga en el proceso que tiene la madre comunitaria con los niños o la madre comunitaria con sus padres de familia. Y se comprobó que la madre comunitaria estaba en defensa propia. ¿Sí? Pero miren toda la parte legal, jurídica que esto acarrea. Durante esa sanción, efectivamente, la madre comunitaria no recibe remuneración económica, es suspendido su contrato laboral, es suspendido su asistencia médica, ¿sí? Porque ella debe dedicarse a responder y a demostrar por qué actuó de esa manera, o por qué sí, o por qué no, o comprobar que es inocente. ¿Listo? Cuando ya se compruebe todo eso, pues sí, muy seguramente se hace devolución de la unidad de servicio. Señora. Doctora, ¿y esos niños entonces esos niños no pasan a otro hogar? Claro que sí. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Qué pasa con esos niños? En el caso de una madre comunitaria que está en una situación como la que les estoy narrando, los niños son, digamos que promovidos a otras unidades de servicio, ¿sí? En caso de que los padres de familia quieran, porque si los papás no quieren, ¿sí? La madre comunitaria ya habló con los papás y los papás dicen, no, yo quiero dejarlos en el jardín de la profe Lisbeth. No, es que yo sé que la profe Lisbeth los trata bien, yo sé cómo trabaja ella. Ellos son autónomos de dejarlos o no dejarlos. ¿Sí? Ellos son absolutamente autónomos de ese proceso. En caso de generarse un cierre de unidad de servicio definitivo, pues ahí sí efectivamente ya es una cuestión de hablar con los padres de familia, decirles, mire, ya definitivamente no me van a volver a abrir la unidad, pues ustedes deben generar sus propias estrategias en relación a la educación de sus hijos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, profe? Gracias, doctora, gracias. Listo. Gracias. Voy a pasar con esta estrategia pedagógica que está directamente relacionada con las mamás, ¿sí? Y es hacerle la pregunta porque muchas mamás no nos cuentan. Si eres víctima de violencia, ¿qué hago? Y la mamá sabe que es víctima de violencia, pero yo no quiero denunciar y no le quiero decir a la profe, qué pena.
¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, profe? ¿Alguien en línea? ¿Claro como el agua? Claro. Listo. Entonces, en caso de que las mamás nos digan que presuntamente están siendo víctimas de violencia, lo que vamos a hacer es brindarles este protocolo, porque muy seguramente muchas mamás les va a dar pena. Sí, ay no, profe, a mí qué pena que usted sepa que es que mi marido llega toda la noche borracho y me pega. O al contrario, qué pena que un papá hombre le diga, no, es que yo tengo que hacer la comida toda la noche y mi mujer llega y me pega. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la formación de familias y se da la ruta, que es esta, donde se le dice, ven, tú eres víctima de violencia, mira, puedes hacer esto, puedes ir a tales entidades, ¿sí? Y eso lleva un proceso. ¿Cuál es el proceso? Si lo hacemos por ICBF, se identifica el caso, se recibe, no lo vas a hacer directamente conmigo, lo vas a hacer directamente con la entidad que te da de tu preferencia, yo solamente te estoy dando opciones para decirte no estás de acuerdo con la violencia que se está encaminando a ti, ya sea psicológica, física o mental. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es prevenir. Y al prevenir, pues efectivamente, vuelvo y les digo, automáticamente desactivamos todas las rutas que ya les hemos socializado en casos de violencia. ¿Listo? Esta, vuelvo y les digo, esta es para que ustedes se las den a sus padres y madres de familia, ¿sí? Por si de pronto ellos también conocen casos, no pasan en el hogar de María, en el hogar de Mercedes, en el de Jacqueline, en el de Erika, no pasa ahí, pero pasa en el del vecino. Y el vecino ya está cansado de que le estén pegando a la misma niña todos los días. ¿Sí han escuchado ustedes por las noticias la evidencia que es el vecino el que denuncia? ¿Sí? Entonces, en caso de que sea el vecino, les estamos dando de una u otra manera la estrategia para cómo llevar a cabo el proceso. ¿Listo, profe? Esto es específicamente para cuando se hace una formación de familia, para que lo tengan muy, muy en cuenta. Y volvemos a recaer sobre la ruta de maltrato infantil, que ya se las había mencionado anteriormente. No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia. ¿O hasta el momento todo ha sido claro? Creo que por el silencio hasta el momento todo ha sido claro. Listo, mis profes. Para nosotros es de vital importancia que ustedes comprendan toda la activación de rutas. En caso de hacer con padres de familia esta misma formación, ¿sí? Que sería prevención de los tipos de violencia, a las familias ya se les va a explicar de manera puntual qué es el maltrato físico y cómo se evidencia, qué es el maltrato psicológico y cómo se evidencia, y cómo el maltrato psicológico recurre al maltrato mental, ¿sí? O automaltrato. Pero como nosotras eso ya más o menos lo tenemos claro por nuestra práctica pedagógica, se atañe el uso y articulación de los protocolos o rutas que se deben activar en el momento de generar algún presunto hecho de violencia en contra de los niños y de las niñas. ¿Listo? En relación a eso, vuelvo y les pregunto, ¿tienen alguna duda, pregunta, inquietud, sugerencia para que por favor la socialicemos? Yo pienso que con lo que aprendemos acá, con esta charla, al hacer la formación con los padres, es para que disminuya el acto de violencia y la violación intrafamiliar. Claro que sí, profe. Esa es la idea, que ustedes teniendo claro eso, pues generen unos procesos de
digamos que articulación con las entidades, con los mismos padres de familia, para prevenir todo este tipo de violencia intrafamiliar. Ya entrándonos un poco más al tema de conductas agresivas y comportamientos asociados, digamos, a los procesos de agresión, es importante mencionarles que un niño no es agresivo porque quiere, ¿sí? Un niño es agresivo por determinar su contexto inmediato. Claro, el ambiente en que vive. Exactamente. Dependiendo del ambiente en el que él se desarrolle, se desenvuelva, pues se van a presentar diferentes conductas agresivas. Una de las principales conductas agresivas que se evidencian en los niños y las niñas está relacionada con el maltrato hacia el otro. Maltrato, golpe, pellizcos, patadas o pataletas que realizan los niños entre sí, ¿sí? Suele pasar mucho y es, por ejemplo, cuando un niño tiene un juguete, no se lo pide, ¿qué hace? ¿Qué hace un niño cuando quiere un juguete y lo tiene otro amiguito? Pues por lo general se pataleta. presenta agresión física entre esos niños. Exacto, el niño automáticamente reacciona a quitarle, ¿sí? Él es a quitárselo, él no ni siquiera tiene su conciencia de que es que puede decirle, Erika, ¿me prestas la muñeca que tú tienes o ven jugamos las dos? ¿Sí? Eso se va adquiriendo con una maduración evolutiva. ¿Qué quiere decir? Que el niño, entre más va creciendo, pues ya muy seguramente a los 5 años el niño sí va a entender que socialmente hay unas normas establecidas que previenen esas conductas agresivas, que ya no le voy a ir a quitar la muñeca a Erika, sino le voy a decir, Erika, ¿me dejas jugar contigo? ¿Sí lo han escuchado de los niños? Ya el niño empieza a tener conciencia de, pero en edades menores está muy relacionado con el hecho de la sobreprotección. Y estas conductas agresivas se generan por falta de, pautas de crianza. Pautas de crianza en el hogar. Muy seguramente muchos niños o niñas, listo, muy seguramente muchos niños y niñas están criados de la siguiente manera, o son hijos únicos, o son niños que son los padres muy permisivos, y al ser permisivos se generan ciertas conductas de agresión por el otro. ¿En relación a qué? En relación a que propiamente no hay una identificación o respeto por el otro. ¿Listo? ¿En qué radica básicamente todas estas conductas agresivas? Lo acaba de decir la profe María, en el contexto social en el que se ven inmersos los niños y las niñas. Un niño o una niña que está relacionado con un contexto inmediato al hecho de su práctica pedagógica como maestra, enseñarles a compartir, a que se puede pedir el favor, a que debemos dar las gracias, previene las conductas agresivas en los niños y las niñas, ¿sí? Y es aquí cuando se nos relaciona o se nos hace un llamado más bien a que nosotros no formamos para el momento, sino formamos para la vida. Por eso las vocales y los números quedan atrás. Eso lo pueden aprender a lo largo del año. Pero este tipo de prevención de comportamientos, pues se hacen exactamente en la primera infancia. Cuando el niño aprende que yo no puedo ir a quitarle, llegar a una casa, a coger unas llaves e irme. ¿Sí? Y eso lo hacemos a diario, cuando vamos a hacer una visita. No sé si les ha pasado con sus hijos que ustedes van a hacer una visita y ustedes a veces se les olvida decirle pues que usted no puede llegar y coger todo lo que esté en otra casa, ¿sí? Pero el niño, sin embargo, si llega y le causa curiosidad y va y coge y este chino como ciega, que no coja eso, que... Pero ¿será que en casa pues no le estamos inculcando eso? ¿O será que en la unidad de servicio no estamos generando ese tipo de espacios? Por eso es aquí tan importante que las cosas estén al alcance de los niños, porque desde ahí empieza a haber un límite, ¿sí? En el momento que yo tengo las cosas al alcance de los niños, ellos van a poder de manera autónoma o no determinar en qué momento puedo ir a coger los juguetes, en qué momento puedo ir a coger un libro, ¿sí? Si ustedes como maestras tienen, ejemplo, el libro arriba, pues eso siempre va a generar, ¿qué? Curiosidad en el niño y él va a querer bajarlo.
bajarlo. Pero si usted lo tiene a la misma Pero altura tienen que de estar ellos, alcance del niño. claro que sí, si ustedes lo tienen a la misma altura de ellos, ellos ya no van a tener la curiosidad de estarlo cogiendo, mirando. Por el contrario, de explorar lo que es diferente. Y en el momento preciso, indicado, no cuando a él le dé la intuición de ir a cogerlo. ¿Sí? Todo esto, digamos que estas conductas agresivas son prevenibles. Yo siempre he dicho que no existe una conducta agresiva porque sí, sino radica en algo, en la prohibición o en todo lo que está relacionado con la norma. ¿Sí? Nosotras vamos, y los papás van a querer siempre que los niños cumplan la norma. Bueno, niños, vamos a sentar. Y si hay un niño que no se quiere sentar, no señor, va y se sienta porque es que acá todos se van a sentar. ¿Sí? Pero ni siquiera inculcamos el hecho de, si le obligamos al niño a sentarse y el niño no quiere, muy seguramente va a haber que una conducta agresiva. La pataleta, el golpe, no quiero, mi mamá, ¿sí? Va a generarse. Pero si ustedes generan como estrategia didáctica, nos vamos a sentar, nos vamos a parar, nos vamos a acostar, nos vamos, ¿sí? Tratando de complacer a todos los niños y las niñas desde un sentido lúdico, pedagógico, para que finalmente todos lleguemos a la conclusión que nos vamos a ir a lavar las manos para ir a sentarnos a tomar el refrigerio. Estoy dando un ejemplo. A través de la virtualidad, uno quedaría corto en herramientas, sí, invitarlas a ustedes que generen experiencias que en los niños se promueva, uno, el movimiento. Dos, que las evidencias pedagógicas que ustedes reciben no sean solo fotografías, porque la fotografía es una situación estática. ¿Sí? No puedo visualizar mucho a través de una fotografía. Más sin embargo, a través de un video sí lo puedo realizar. Y uno podría decir, profe, pero no es que a nosotros nos piden evidencias fotográficas. Yo soy muy sincera con ustedes, yo pido solo evidencias de video a mis papás. ¿Y yo qué hago? Le tomo pantallas a los videos y esas son mis evidencias fotográficas. Pero yo como maestra estoy analizando un video. Estoy evidenciando actos o no actos de los niños y las niñas. Cuando una imagen queda estática, pues no sabemos nada, o sea, no nos está diciendo mucho. Pero a través de un video, pues obviamente todas estas actividades son más posibles, más viables, digamos que más sostenibles para nuestra práctica pedagógica. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, señora. Profe, la señora Mercedes, a través del dibujo físicamente, que el niño dibuje y a través del dibujo el niño ahí demuestra o demuestra sus emociones, plasma sus emociones, sus sentimientos, inclusive todo lo que le sucede en su diario vivir. Y ahí uno se da cuenta y analiza de que el niño está haciendo, como usted dice, abusado o de pronto maltratado o de pronto se ve si el niño es alegre, si el niño vive una vida plena, si vive en paz, si en su hogar suceden tantas cosas. Entonces veo que a padres me traigan física cuando vienen a recoger la canasta nutricional del niño, que me dibujen su familia, que me demuestre a quién quieren más, a quién le tienen temor, por qué le tienen temor a esto, a qué extraño, que me pinten las personas que ellos le tienen temor. Y a través de eso me gusta analizar y saber cómo estar al niño. Claro que sí, profe Mercedes, lo que tú mencionas es muy importante. Y es el hecho de que Elizabeth el año pasado nos dio una serie de estrategias que muchas veces quedamos cortas. Por ejemplo, lo que mencionas tú de las cartas. ¿Sí? Obviamente no podemos tener el niño en una entrega de RPP dibujando para yo, no, pero si en una actividad pedagógica que yo hubiera realizado en días anteriores, voy a solicitar un dibujo de, miren, acá hay algo muy importante, y es que aún como adultos no lo logramos muchas veces, y es el control y el manejo de las emociones. ¿Sí? Si nosotros como maestras no sabemos reconocer una emoción en nosotras mismas, muy difícilmente vamos a poder reconocer en otros. Por eso, digamos que la invitación es que ustedes trabajen desde la parte emocional del niño, ¿sí? En algunos países como Inglaterra, por ejemplo, las maestras de educación inicial deben ser personas con condiciones mínimas socialmente
para poder trabajar un niño, ¿sí? Ejemplo, que es que yo un día vi a la profe Indira de mal genio, y cómo la vi que actuaba, ¿no? La profe Indira estaba furiosa, miraba mal, le hacía mala cara a todo el mundo, ahí ya hay una actuación. Yo diría, bueno, y si un niño le llega a sacar el mal genio, Indira va a tener esa misma actitud, o sea, ese va a ser el reflejo del niño, ¿sí? Cuando se ponga bravo, ¿yo qué voy a ver? Pues voy a ver a Indira chiquita, mirando mal, haciendo mala cara, ¿sí? Entonces miren hasta dónde nosotros nos lleva con este aspecto educativo. Todo el control y el manejo de emociones que tenemos nosotras como autorregulación, pues efectivamente es lo que se va reflejado en el niño. Vuelvo y les repito, estrategias, todas las que ustedes se quieran implementar, inventar, hacer, en tiempo de atención remota, sobre todo a través del video. Por algo la escala de valoración dejó de funcionar. En atención remota no tenemos escala de valoración porque no nos sirve de nada, porque no tenemos los niños. ¿Quiénes tienen los niños? Los papás. Son ellos los que los están observando, si están avanzando, si están retrocediendo. Inclusive, ahorita hay algo muy puntual que ha tomado una alerta inmediata, lo socializaban ayer, y es todo lo que tiene que ver con atención psicológica en la infancia. Hay niños de 4 años que están sufriendo de estrés. ¿Por qué? Porque están encerrados en casa, porque no comparten con sus amigos, porque no pueden ir a la unidad de servicio, al colegio y demás. Pero entonces ustedes, sabiendo esta situación, ¿qué pueden hacer para? ¿Sí? Sabiendo esta situación, ¿qué estrategias didácticas se organizan entre todas y generan para? Una sesión de actividad física para todos virtual, por ejemplo. Una celebración del Día del Agua, no sé, todos vamos a hacer una grabación de cómo es el proceso para hacer la recolección del agua. ¿Sí? Todos esos pretextos pedagógicos que tenemos para inculcar, para generar tranquilidad. Por ejemplo, ahorita con el Día del Agua, no sé si ustedes han visto la botella, es una botella que se llama la botella de la tranquilidad, que la arman los niños, le echan escarcha, le echan un montón de cosas. ¿Y qué pasa cuando yo estoy bravo, cuando estoy brava? Que sandareo la botella y eso empieza a generar como un montón de movimiento, la escarcha va, viene, y cuando estoy calmada, la botella queda en calma, la escarcha queda en calma, lo que me tiene esa botella está relajado, ¿sí? ¿Cómo le enseño al niño, por ejemplo, a controlar todo ese tipo de cosas? Pues les repito, depende de las estrategias lúdicas y didácticas que ustedes implementen. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta, profe? ¿Tienen alguna otra pregunta, mis profes? ¿O hasta el momento todo ha sido claro? Cuando yo en Coloma, en una orillita. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Doctora, ella preguntarle algo. Cuando el niño, usted habló de abandonos. Hay abandono no solamente porque el niño no le dan un apellido, no lo llevan al médico cuando se necesita. No hay abandono solamente porque el niño necesita tener sus vacunas al día, su crecimiento y desarrollo. También hay abandono, usted habló del abandono económico. Se está viendo mucho, pues en este tiempo hay abandono por la necesidad que estamos viviendo, por la situación. Pero hay padres, madres que abandonan sus hijos, pues yo he observado muchos padres que tienen la oportunidad económica o que el Estado le da esa oportunidad y le niegan a los niños, por lo menos en el caso, yo hablo de mí, yo la oportunidad económica, los subsidios económicos que da el gobierno al niño deben de, o sea, trabajemos con esto porque a mí me preocupa que los niños en la localidad donde estamos necesitan por lo menos el uniforme para distinguirse en el hogar como asociación o comunidad y los padres le hacen caso omiso. ¿Qué haremos en ese caso para trabajar? También son estrategias pedagógicas con los padres.
Mira, te voy a ser muy sincera. Hay unas cosas que nos competen a nosotros como responsabilidad de agentes educativos, ¿sí? Y hay otras que se nos salen de las manos, que es una responsabilidad familiar, ¿sí? Esa responsabilidad familiar, nosotras no podemos tampoco cargarla con ella, porque lo que vamos a hacer es sobrecargarnos de cosas que no nos competen a nosotras, ¿sí? Realmente, por ejemplo, uno podría decir, no, pues es que yo quisiera hacer tantas cosas por mi comunidad, pero lastimosamente no están en mis manos. Y pilas con excedernos en nuestras funciones, ¿sí? Porque ahí también, digamos que empieza a ver, es que todo el límite tiene su pro y su contra. ¿Mm? Si yo me paso de esa rayita a hacer menos, entonces ya estoy siendo negligente. Pero si me paso de esta rayita a hacer más, ya estoy excediendo responsabilidades que a mí, como institución, como entidad administradora, no me competen. ¿Sí? Ya es claro, uno vuelvo y te repito, uno quisiera hacer muchas cosas. Oiga, papá, sea consciente que le acabaron de dar un bono y usted está en la esquina tomando. Estoy dando un ejemplo loco. Pero eso hace parte de su dinámica familiar, ¿sí? De su dinámica, digamos, institucionalizada familiar que está allá, ¿sí? Ejemplo, el papá se gastó el bono tomando, pero usted ve que el papá le envía evidencias, pero usted ve que el papá va por le recoge la RPP, que cuando usted mira las fotos o los videos del niño, es un niño que se mantiene como alegre, como contento. ¿Qué relación encuentro yo entre una atención integral que yo brindo a primera infancia a una situación de que el papá se gastó el bono tomando? ¿Qué relación encuentran ustedes? Nada. No hay ninguna relación, ¿sí? El papá puede decirle, no, profe, sí, yo me gasté el bono, bueno, me lo gasté, pero yo a mi hijo lo tengo full. O dígame usted qué queja tienen conmigo, ¿sí? Entonces, vuelvo y les digo, no nos podemos pasar de la realidad a ser negligentes ni a tomar decisiones o actuaciones que no nos corresponden, ¿sí? Muy claro y muy puntual. Cuando entra, digamos que la negligencia de parte de nosotros, es cuando el padre de familia no cumple con los requerimientos que ustedes como talento humano solicitan. Documentación, asistencias médicas, nutrición, salud y nutrición, todo lo que está relacionado con eso. Cuando él no cumple eso, pues ahí sí ya empieza a haber una negligencia, empezamos a hacer activación de rutas, de protocolos. Mientras tanto, no, porque todo está funcionando de acuerdo a lo que se establece. Uno, en nuestros manuales operativos, que es la Biblia de nuestro trabajo. Dos, a todos los procesos que se están llevando como anexos técnicos en procesos de alternancia, de presencialidad y demás. ¿Sí? Entonces, sugerencia, no carguen en sus hombros responsabilidades que no les corresponden a ustedes. ¿Listo? Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Listo, mamá, listo. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta, mis profes? Sale usted, pero yo no salí. ¿Ninguna? Listo. Listo, mis profes, no siendo más, yo con la profe, con la Cordi, les hago llegar todas Doctora. las rutas, señora. Una Dime. preguntita. Dime. En cuanto a, o sea, en cuanto a la recolección de documentos que la mamita no presenta el carnet de crecimiento y desarrollo porque el niño no cuenta con un SISBEN y no ha podido inscribirlo a una entidad de salud. Directamente la entidad administradora de servicio debe hacer una remisión a la EPS. En este caso, supongo que ustedes manejan ese hospital, ¿sí? Directamente con el hospital. La entidad administradora hace una remisión de una articulación con el hospital. En miras a qué? A generar, esto se llama, esto tiene un nombre específico, jornadas de salud, ¿sí? Donde se hace una revisión del niño, pero es una entidad pública la que hace la revisión y efectivamente, digamos que el hecho de que el padre de familia, madre de familia, no tenga asistencia médica es negligencia de los mismos papás, ¿sí? Es negligencia de los mismos padres de familia. Bien sea porque no tienen trabajo o bien sea porque les da pena madrugar para ir a inscribirse a su proceso de SISBEN. ¿Sí? Pero eso es negligencia de los papás. En este caso, los papitos se han dirigido a la ciudad de Valledupar y la respuesta es que espere el censo que está pronto a llegar acá al corregimiento, que está ya será abril porque estamos saliendo de marzo. Entonces ellos están en espera porque ellos fueron a la misma empresa ya en SISBEN y esa fue la recomendación.
¿Qué pasa? Cuando ustedes hacen la revisión, hay un sistema que se llama el sistema ADRES, ¿sí? Ustedes colocan el número de identificación del niño o de la niña, o en su efecto del padre o madre. El número de identificación le dice a usted en qué proceso está él, ¿sí? Si en Valledupar le dijeron, no, es que espere que usted ya está en proceso para ser censado, para mirar a ver cómo ingresa, ustedes ingresan a la plataforma ADRES y ahí le va a aparecer, está en proceso para censo, ¿sí? O le va a aparecer el beneficiario con régimen subsidiado retirado. Estoy dando un ejemplo, ¿sí? Ustedes van a conocer el historial que llevan ahí para efectivamente verificar. Cuando están en proceso y trámite de censo, nada que hacer, toca esperar. Y eso es lo que ustedes deben reportar en sus compromisos, firmado por el papá. ¿Cuándo lo va a firmar? Cuando venga a recibir la RPP. ¿Sí? Debe estar firmado, porque ya es negligencia, no de usted, sino de la entidad que está haciendo el proceso de censo. Y yo como agente educativo, ¿qué voy a hacer? Lavarme las manos. Mire, yo ya hice mi proceso, pero la existen nada que viene a visitarlo. Pero yo ya lo hice, yo ya miré, verifiqué, ya hablé con el papá. Listo, es muy importante que ustedes todo lo tengan por escrito, profe. Ya. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta, mis profes bonitas? ¿Cómo es? Profe, ya tomó las evidencias fotográficas. Sí, ya. El ingreso a la niña. ¿Listo? Listo, mis profes hermosas. Si no es más, de verdad, muchísimas gracias por el encuentro de hoy. Yo les envío a través de Maicel todos los protocolos que se socializaron y las estrategias didácticas con el drive de colección de cuentos. Ese drive tiene muchísimos cuentos. Tiene un montón. Ustedes deben ser muy juiciosas en hacer la revisión para saber cuál utilizar. Ustedes no, ay, voy a mandarles este hoy que dice ahí el punto. Me mandan el punto, pero no tiene nada que ver con lo que usted quiere trabajar. ¿Pues para qué le sirve ese cuento? Para nada. Entonces deben de ser muy juiciosas y pegarles una revisadita por ahí antes de irse a dormir. Y voy a entrar al drive y miro qué cuentos hay y cuáles me pueden servir para. ¿Listo? Para que ustedes le echen la revisada. ¿Listo, mis profes? Doctora, ¿entrar Listo, a dónde? A un drive, se llama OnDrive. Yo les envío a ustedes un link y ustedes ingresan a ese link y ahí ven toda la colección de cuentos. ¿Me llega a mí o a la presidenta? A la presidenta y ella se los comparte. Ah, gracias. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Listo, mis profes? Listo. Una pregunta. Señora. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Lo que pasa es que nos desconectamos y no podíamos entrar otra vez, pero tengo una duda y no quiero quedarme con ella. Tranquila, ya sé que salió del tema y todo, pero mire, ¿qué pasa con los niños que a veces llegan al hogar y son muy tranquilos y todo el proceso, todo el día, en la jornada, ellos son muy tranquilos, pero encuentra uno papitos que le dicen a uno que en la casa son diferentes, tienen otro comportamiento, que son de pronto agresivos, que hacen pataletas, y en el hogar uno encuentra que no juegan. ¿Qué pasa? Ahí hay algo puntual y uno es el manejo de pautas de crianza. ¿Sí? Esto es fundamental. Un niño que muestra timidez ante su maestra, uno siente temor de algo, puede ser que no la conozco, no sé quién es esta señora, ¿cierto? Dos, puede ser, me disculpa, profe Indira, la estoy poniendo como ejemplo, que la profe Indira un día estaba brava, así, furiosa, y el niño la vio y generó un impacto negativo en él. Los niños son muy tranquilos. ¿Sí? O dos, puede presentarse que el niño como tal no ha encontrado la confianza plena en su grupo. ¿Sí? Y ahí es donde ustedes tienen que empezar a diseñar estrategias pedagógicas. Si yo veo que un niño está tímido, porque es que hay niños tímidos y otros temidos, que uno toca decirle, ya, Ingrid, espérate quieta. Y hay otra que toca decirle, Ingrid, se está durmiendo acá. Ingrid, aquí estoy. ¿Sí? Ahí están las dos posibilidades, pero está en la estrategia didáctica que usted utilice para, uno, despertarlos o dos, tranquilizarlos. ¿Sí? Vuelvo y les digo, puede generarse por impactos que el niño tiene, referencias de, o puede ser muchas veces que los papás también, los papás son muy incidentes en, se porta mal y lo voy a llevar al jardín, que se lo voy a dejar y se está allá todo el día y generan miedo al niño. Cuando él llega a la unidad de servicio, ¿qué va a hacer? Hijo de madre, no, me toca acá estarme quietico y si no, no vuelvo a mi casa.
¿Sí ven? Es un maltrato que psicológico que está establecido desde la familia. ¿Sí? Pero ese es el trabajo de ustedes, detectar ese tipo de acciones que se empiezan a generar. O cuando, por ejemplo, llega el papá en la tarde, ¿cómo se portó hoy? Porque usted ya sabe lo que le espera, ¿no? Hay un maltrato psicológico. Y usted puede decir, Y en a el veces hasta jardín, físico. exacto, en el jardín el niño estuvo fuche, eso brinca, corre, salta, y llega el papá y queda, no, y la mira como profe, no le vaya a dar quejas de mí. ¿Sí? Eso es un maltrato psicológico, pero ¿qué pasa en la Señales, casa? claro, de maltrato. Sí. Exacto. Entonces ustedes empiezan a mirar y a descifrar y obviamente, hombre, digo, todo está en la estrategia que ustedes utilicen. En la estrategia que ustedes utilicen para, uno, detectar, dos, prevenir. ¿Listo? Listo. Listo, listo. Listo, Ok. mis profes bonitas. Entonces, de verdad, cualquier pregunta, ven que tú quedas atenta, Maricel, me estás comentando. Estamos en contacto, yo les envío, trataré de enviar esto hoy mismo, el acta hoy mismo con las evidencias y el video de la grabación de la sesión. ¿Listo? Ok. Listo, mis profes. Les deseo una excelente jornada, espero que estén muy bien y espero verlas muy pronto nuevamente. Gracias. Gracias, igual. Un abrazo, que estén bien. Chao. Gracias. Gracias. Chao, compañeras. Bueno,